Les adelantamos que esta semana cerrábamos con un mano a mano con nuestra invitada. Es un gusto conocerla, reencontrar un espacio para una mujer en la mañana en casa y una mujer en política es grato para nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí también es un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana. ¿Cómo se lleva con las entrevistas? Bueno, estoy agarrando el training. Sí, porque le ha costado encontrar el tono. Exacto. Me ha costado mucho ponerme en este nuevo rol que estamos trabajando y construyendo. Y eso que tiene años de militancia, pero una cosa es militar dentro del juego político interno y esto es salir a la palestra y de repente pescar en peceras en las que no hay peces del Frente Amplio. Exactamente. Es un rol de construcción nacional muy distinto a lo que yo venía trabajando, que era un rol mucho más específico en la interna del Frente Amplio o en la Junta Departamental, y esto me da una visibilidad de todo el país donde tengo que mostrar mis múltiples facetas, que las tengo, pero que bueno, que no se me conocen y de alguna forma salí de un estereotipo. Villar, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en ese cargo, la tenía usted trabajando como gobierno paralelo en la Junta, ¿verdad? O sea, compartían responsabilidades. Por lo tanto, se han medido. Sí, nos hemos medido. ¿Usted no siempre le dijo que sí? No, hemos tenido muchas. A ver, con Daniel nos conocimos en época de militancia sindical, compartimos la mesa representativa del PIT-CNT. Y ahora, en esta etapa, bueno, hemos tenido nuestros desencuentros y encuentros, por suerte. Daniel es un hombre de mucho diálogo y yo soy muy tesuda cuando hay un tema que me preocupa y hay que buscarle una solución. Y bueno, nos hemos discutido bastante entre ambos, pero hemos encontrado una apuesta en común para resolver algunos temas que eran preocupantes. ¿La convocó Javier Miranda para trabajar en la presidencia del Frente Amplio y le dijo que no? Sí, efectivamente le dije que no. ¿Se equivocó? No, no me equivoqué. Ahora sí. Bien. Estaba tomando otras decisiones que tenían que ver con construir un espacio político nuevo dentro del sereñismo. Me quería dedicar a eso. Y bueno, y por eso le dije que no a Javier, al que quiero mucho, y a pesar de eso trabajé como secretaria política en todo el proceso del Congreso del Frente Amplio. ¿Qué hace un secretario político? Bueno, se llena la cabeza de muchas cosas, pero sobre todo negocia y articula con todos los sectores que integran la fuerza política. En ese periodo veníamos para el Congreso, se iba a trabajar el tema del programa y había que generar síntesis, una síntesis que fuera posible para todos los sectores que integran nuestra fuerza política. Cuando asumió la responsabilidad de ser candidata a la vicepresidencia, dijo una frase que a mí me pareció especialmente acertada. Y fue algo así como, les pido que me den la oportunidad para que me conozcan. ¿Cómo salió eso de usted? Bueno, tengo la virtud o el defecto de ser extremadamente sincera. Yo partía de una premisa importante, que si bien para mi fuerza política yo era conocida y en mi desempeño en la Junta Departamental también había adquirido cierto nivel de relevancia, para el conjunto de la sociedad uruguaya no lo era porque venía de un ámbito de segundo nivel de gobierno. O sea que no era lo que se esperaba de una candidata que hubiera tenido una exposición más relevante a nivel parlamentario o nacional. Por lo tanto, lo que pedí fue eso, que se me diera la oportunidad de conocerme. ¿Qué quería mostrar ahí? ¿La persona? ¿La militante? ¿Quería mostrar que podía ser útil? Lo más importante era mostrar que puedo ser útil, que soy una persona que acumula una historia de vida en particular y que tiene una vida política muy afincada en el trabajo concreto con la gente en los lugares, en los barrios, en las casas, y que he aprendido de que puedo incidir en forma positiva cuando me pongo a trabajar, porque pongo en juego no solo la razón, sino mucho el corazón también. ¿Fue presa política o presa sindical? Fui una secuestrada política, no estuve procesada. Estuve secuestrada en 2 oportunidades por mi militancia partidaria en la dictadura. ¿Puede ubicar quiénes la secuestraron? Fusileros navales en las 2 oportunidades. No puedo identificar personas. ¿Sabe dónde estuvo, en qué lugar? Sí, en la Marina. Y estuvo exilada también, ¿verdad? Estuve en la Argentina. ¿En qué lugar de Argentina? En Buenos Aires. ¿Y ahí cómo vivió esa etapa? Bueno, fue una parte dura y muy interesante.
Tuve algunos padrinos como Nino Tenuta y su familia que nos ampararon y nos ayudaron, Adela y su hija, que nos ayudaron muchísimo. Viví siempre clandestina en la Argentina con documentos falsos y también me agarró el golpe en la Argentina. Y tuve un hijo también, un hijo más. Yo me fui de acá con Tania, que era mi niña chica, mi primer hija, y tuve a Pablo en Argentina. Y fue una etapa muy dura. Fue una doble clandestinidad, pero también fue un lugar donde recalaban quienes huían de Uruguay en mi casa y se les reubicaba para que pudieran sobrevivir. Algunos salieron de Argentina y otros se quedaron. O sea que usted recibía gente que llegaba de Uruguay, sí. Los tenía bajo cobijo hasta que se les lograba encontrar un lugar que los salvara, los protegiera o, bueno, fuera una bisagra para empezar otros lugares para el exterior. Sí. ¿Hay alguna de esas personas que estuvieron en su casa, que fueron amparadas por usted, que obviamente estaba trabajando de una manera organizada, que hayan desaparecido? No, por suerte no. Por suerte no. Quienes pasaron por mi casa están todos libres. Algunos han fallecido. Manuel Capela, entre otros, estuvo en mi casa. Y no, están todos bien. ¿Cómo se llama su hijo que nació en Buenos Aires? Pablo. Pablo. ¿Y usted dónde lo tuvo? ¿Allá en un hospital en la Argentina? Sí, en La Sardá, en un hospital público, con documentos clandestinos también, ilegales. Bueno, ¿Quién estuvo Pablo en ese parto? Mi madre. Mi madre fue mi fiel consejera y el padre de Pablo también. Nada es fácil, ¿eh? De lo que usted está contando. Somos una generación marcada por el tiempo histórico que le tocó vivir y del lugar que nos pusimos. Y bueno, y esa fue mi historia. Vamos a la presentación que nosotros le hemos preparado. Ha dado varias claves para conocerla, ha pedido esa oportunidad y esta mañana también la tiene en La Mañana en Casa. En el Sanatorio de Obreras y Empleadas Catalina Parma de Beizo nació el martes 3 de septiembre de 1957 Graciela Villar Núñez, hija de un matrimonio de trabajadores textiles que vivían en una pensión de la Curva de Maroñas. Su padre perdió el trabajo tras una huelga y se dedicó a hacer fletes con un camioncito. Los vaivenes económicos los llevaron a vivir en todo Montevideo, de desalojo en desalojo. Graciela cursó primaria en la escuela de Cerrato y General Flores, donde se ganó fama de peleadora por defender a sus hermanos. Su primera redacción fue en repudio al gobierno de Pacheco y guiada por las maestras de quinto y sexto, nació el amor por la historia y la lectura que aún mantiene. La vocación política surgió literalmente de la mano de la abuela Manuela, obrera jubilada y comunista, cuando la llevó al entierro de liberarse sin haber cumplido aún los 11 años. Entró al Liceo 17 junto con las medidas prontas de seguridad, tomó clases en las plazas y en el 72 festejó los 15 años junto a sus compañeros de la seccional octava de la Juventud Comunista. Tras ser expulsada del liceo luego de un discurso político, terminó los estudios en el nocturno del 13. En el 74 la detuvieron por primera vez durante una manifestación por la muerte de un compañero. Por ser menor la mandaron 2 meses al hogar Yaguarón del Consejo del Niño. A los 18 se casó y al año siguiente nació Tania. Poco después, ella y su marido fueron secuestrados y detenidos en el centro de tortura del Funza. Tras ser liberados, se exiliaron en Buenos Aires hasta el 84. Al regreso, comenzó a militar en la Federación Uruguaya de la Salud. Fue creadora del Hogar Estudiantil para Jóvenes del Interior y el Centro de Educación Inicial Selva Braceni. En el 94 adhirió a Asamblea Uruguay, donde militó durante 25 años. Fue edila suplente, titular desde 2010 y presidenta de la Junta Departamental en 2017. Renunció a su banca el año pasado para apoyar la precandidatura de Mario Vergara. Actualmente Graciela Villar está casada con el dirigente sindical Óscar Caballo López. Es madre de 3 hijos y abuela. Venció el cáncer en 2013. Una guardería lleva su nombre en Carmelo y pretende ser vicepresidenta de la República, como corolario para una vida eterna de militancia. ¿Algo para corregir? Que es en Mercedes.
El Centro de Educación Inicial Graciela Villar es en Mercedes. ¿Cómo es esto de tener un centro con el nombre de uno y uno estar en este mundo, no? Porque esas cosas suelen ser póstumas. En realidad es una generosidad de los trabajadores de la salud de Mercedes, que producto del trabajo que desarrollé en este programa nacional de centros de educación inicial de los trabajadores de la salud, reconocieron en su centro mi nombre. Es un trabajo que generó mucho esfuerzo, mucha dedicación. Puedo decir que es parte de lo que siento como orgullo personal, porque lo hice en un contexto de solidaridad internacional. Selva Braceli, que fue presa política, fue patrocinada por Colegno, un pueblo italiano, que a su liberación le donó la posibilidad de que comprara una casa y ella decidió que la casa tenía que ser una casa nido para los trabajadores de la salud. Y a partir de eso empezamos a trabajar y vimos que había más posibilidades y desarrollamos entonces un centro educativo en Las Piedras y otro en Mercedes. Y bueno, y ese proceso fue de dedicación full time, un aspecto muy importante en mi actividad sindical. Está claro que es usted una persona resiliente, que como ahora se dice, y creo que es un término que la define, escuchando cada una de las vicisitudes de su vida y tratando de ponernos en su lugar, aunque uno quisiera muchas veces dejar pasar esos zapatos porque seguramente han apretado mucho y ha habido miedo a lo largo de muchas etapas de su vida y quién quiere calzarse los zapatos del miedo. Pero voy a los otros zapatos, los de Montevideo y el interior, y esa instancia en la que usted decide generar una locación para que estudiantes de todo el país tengan un lugar en Montevideo. ¿Cómo fue eso? Bueno, también fue parte de esos procesos colectivos de aprendizaje donde en aquel momento no había una descentralización de la Universidad de la República como hoy está planteada, y la Federación Uruguaya de la Salud es un gremio donde mayoritariamente somos mujeres, la mayoría mujeres jefas de familia, y se planteaba la dificultad del traslado de sus hijos que querían ser universitarios, de trasladarse a Montevideo. Y entonces, a iniciativa de la gente de Mercedes, que tanto había trabajado conmigo por el proyecto educativo inicial, y con mi equipo de aquella época, Fico Gomenzoro, Cristina González, Enrique Pintado, empezamos a generar los recursos que podían permitirnos generar un hogar que existe, que se llama Los Macachines, y que, bueno, y que recibe a nuestros hijos y hijas del interior que no están o no quieren generar actividades universitarias de las que hoy están en los distintos lugares del interior. Es un lugar precioso donde hoy hay alrededor de 28 muchachos y muchachas y donde se desarrolla mucha actividad social y colectiva de aprendizaje de esto de cómo se es para vivir en Montevideo. Aprender esos códigos porque es también una migración muy fuerte para ellos, sin la familia y en Montevideo. Es bien interesante. Siento que usted es incapaz de reconocer públicamente que se arrepiente de algo. ¿Es así? No. Si hay algo que tengo en esta vida es mucha autocrítica. Me he arrepentido de muchas cosas. ¿En serio? Sí. Porque la veo como con la suficiente fuerza como para ir para adelante a cualquier costo. No. Corríjame. Soy muy dura conmigo misma, muy autocrítica. Pero también es verdad que he aprendido a mirar mis errores y a superar. Pero soy firme cuando tomo decisiones, eso sí. Pero también tengo la modestia necesaria de reconocer cuando me equivoco. ¿Lo ha hecho? Sí. ¿Y se ha equivocado? Sí, me he equivocado. Me he equivocado mucho. Desde que asumió esta responsabilidad, ¿qué errores ha cometido? En no medir mi lenguaje, en generar en dejar salir una rebeldía que hay que dosificarla y aplicarla racionalmente, en no saber comunicarme a veces con todas las personas. Creo que he cometido muchos errores. ¿Y cómo piensa enmendarlos? Y mostrándome como soy en serio. Mi dureza a veces en el discurso está escondiendo a una persona que se revela frente a la injusticia, que se cuestiona mucho por qué no se ha logrado más a pesar de todo lo que se ha hecho y que no se puede desprender de aquello de que nada del humano me es ajeno y eso me sensibiliza, me moviliza y a veces mi gesticulación o mi discurso es más duro que el contenido en sí mismo. Pero a veces las mujeres gritamos y yo a veces grito.
Quizás es cierto que no haya un espacio para el grito de la mujer en política en nuestro país. Sí se ha visto en candidatos masculinos. Hay una mirada de género que seguramente usted tiene que repechar en esa historia. Una suerte, quizás de manera pendular, ¿no? Porque la historia ha tenido, y el Frente tiene, por ejemplo, figuras como la de doña Alba Roballo, que era una mujer que sí sabía arengar y gritar y hablar con fuerza, pero sin embargo parece que la historia tiene una pendularidad. A mí me está resultando bastante preocupante la pendularidad de la historia, pero eso es una lectura muy personal. Hoy estamos hablando de usted. Mencionábamos a su abuela, que la lleva a usted con 11 años o 9 al entierro de Liberarse. El mundo fabril parece haber estado en el ADN de su familia. De alguna manera es el mundo de la clase obrera. Sí, mi abuela es mi referente afectivo y también político. Manuela fue una entenada, una estancia que se crió como peona rural y que queda embarazada a los 15 años y ahí decide matar todas las gallinas de la estancia y venirse caminando a Montevideo. Manuela calzaba 44 y tenía unas manos más grandes que las que tiene mi marido hoy, que le dicen caballo. Pero Manuela tenía un corazón enorme y una voluntad de salir adelante a como diera lugar, era analfabeta, y de alguna forma de todos sus nietos volcó en mí su historia de vida, que fue una historia muy dolorosa, pero que la resignificó revelándose. Llega a Montevideo y empieza a trabajar en aquella época en lo que eran las curtiembres, donde las mujeres le rascaban el pelo a la piel de los chanchos para con esos pelos que se rascaban hacerse después los cepillos que se usaban, que eran de cerda. Y ahí se organizó sindicalmente y, escuchando a Julia Arévalo, se afilió al Partido Comunista. Y de alguna forma ella ayudaba mucho a mi madre y nos acompañaba porque éramos 3 hermanos. Y bueno, y yo fui la nieta en la que ella depositó su historia de vida y además me pidió que la acompañara y la acompañé. ¿Su madre es la hija de ese embarazo que la trae a Montevideo? No. Mi madre ya es hija de su matrimonio con don Núñez, que son 3 hermanos, que es Modesta Reina, se llamaba mi madre, Alba y Ramón. Difícil ser una reina modesta. Sí, mi madre era muy modesta y era una reina realmente. ¿Y cómo la vio a usted como hija? Porque ella también funcionó de bisagra, ¿verdad? Entre esa madre que tenía esa historia poderosa, no exenta de dolor y de sacrificio, y seguramente con muchos momentos de impotencia, y usted, que era, bueno, la princesa de esa reina. Bueno, la reina fue algo muy especial en mi vida. Ella siempre decía, mi mamá fue hasta 3er año de escuela. Y como mi abuela se empleaba para lavar ropa, se empleaba junto con sus hijas. Menos mi tío Ramón, que siempre estaba en el Consejo del Niño. Porque era canillita y lo agarraban y lo detenían y lo ponían en el Consejo del Niño. Años después, mi madre, cuando lo va a ver al penal de Libertad, volvió y me dijo, Ramón estaba vestido como estaba en el Consejo del Niño, con un uniforme gris. O sea que es una historia de familias pobres en el Uruguay que pelearon siempre y tuvieron como objetivo que sus hijos estudiaran, que sus hijos fueran pobres pero honrados, que sus hijos no fueran indiferentes. Fue lo que nos matrizaron en realidad, porque no había resentimiento, había una profunda ambición de superación personal. Y bueno, y mi madre, una lectora empedernida, bueno. Una mujer que superó, si yo aprendí a dividir, Reina aprendía a dividir. Si yo aprendía a escribir sin faltas, Reina aprendía a escribir sin falta. Hicimos un proceso juntas de aprendizaje. A muchos niños les toca, sobre todo cuando acceden a la educación, llevar a su casa la maravilla. En su casa ya sabían que había una maravilla, pero no tenían quien la decodificara. Y esa tarea le tocó a usted. Esa me tocó a mí y la verdad que me gratificó.
ver a mi madre discutir de política, defender a Neruda. La primera vez que leí a Neruda me dijo, ay, mija, es un poco degenerado este hombre. Y sin embargo se transformó. Y lo era, no digo degenerado, pero le gustaba jugar con lo erótico. Y eso que él no era precisamente de una belleza que usted dijera, cómo nos tienta, ¿no? No era ningún Adonis. Exactamente. Pero bueno, sí. Aunque él no estaba dispuesto a reconocerlo. Pero bueno, vamos a dejar de hacer maldad. Los hombres reconocen que no son Cierto. Adonis. Y además si son poetas, menos todavía. Menos todavía. Bueno, Villar, ¿y su madre leyó Neruda gracias a usted? Sí. Qué bueno. Además, mi madre procuraba que no me faltaran libros. Siempre fui buena lectora desde niña y sustituíamos a veces los primeros libros, que fueron Mujercita, por supuesto. Claro. Y aprendimos juntas. Y en Mujercitas hay un personaje muy lindo, Sí, que es Jo, sí. Que de alguna manera se pone al hombro toda su familia y trata de entender que tiene hermanas que solo piensan en casarse, Sí. y bueno, y en hacer fortuna, pero que también es capaz de cortar su cabello, son capaces de cortar su cabello para poder solventar a la familia, bueno, ayudar a una madre, cuidar a una hermana enferma, esperar a un padre que se llevó la guerra y encima de todo seducir uno que no era rico. No era rico, bueno, no era rico. Pero es verdad, la historia de Mujercitas es como una síntesis, ¿no? Que a veces se puede extrapolar. Bien. En esa historia, entonces, esa parece ser su familia. La nombró al pasar. Julia Arévalo, ¿la conoció usted? No, la vi 2 o 3 veces nada más, pero no eran recuerdos. Sí, claro, por eso le digo, realidad no, para tener una idea si había habido sí. un vínculo, porque No. es una figura histórica en nuestro país, ocupa un lugar que por primera vez ocupan las mujeres en el Parlamento y volviendo a la pendularidad parece haberse borrado de la historia. Por eso está bueno que usted la haya traído, o me parece a mí bueno que usted la haya traído esta mañana. Fue un destaque, ¿no? Fue una mujer que rompió los paradigmas históricos, ¿no? Ingresar al Parlamento, siendo comunista además, y siendo una mujer de origen humilde también, ¿no? Una trabajadora. ¿Usted se afilió al Partido Comunista? Yo me afilié a la Juventud Comunista. A la Juventud Comunista. Sí. Eso fue la que la puso en las listas. No. Digo, en las listas para que la llevaran presa. Sí, claro, en aquel momento sí, porque fue previo a la dictadura, poco tiempo después. ¿Dónde? Hay esa foto de los 15 años. Esos eran mis compañeros del Liceo 17, militantes gremiales y también de la UJC en aquella época. Hay una cantidad de gurises en esa foto. Fue todo el liceo, sí, para sorpresa Fue de todo mi el familia. liceo. ¿Y dónde festejó? En la Peña Vecinal Vivir, enfrente a la escuela que yo cursé, Marianoya. ¿Usted fue a la Marianoya? Sí. Ah, igual que Vergara, entonces. Exacto. Ah, los une eso. Yo soy un poco mayor. No. Porque él se cree muy joven, pero sí, bueno. Bueno, pero no le va a bombear las aspiraciones al candidato. No. Ahí estamos viendo justamente la fiesta de cumpleaños. Lo que es el luquete de la época no se puede creer, ¿eh? Pero yo estaba fantásticamente vestida de blanco. Sí, pero con el puño cerrado, ¿eh? Bueno. No sea cosa que la acusaran de frívola, no sea cosa que dijera que usted no estaba comprometida, que no tenía claro que había que estar, ¿dónde había que estar? En el lugar del compromiso. No. Vestidito blanco si querés, capaz que hasta bordadito, pero el puño en alto y cerrado. Brecha hizo un artículo que decía que las jóvenes comunistas también festejaban el cumpleaños de 15 y publicó esa foto. Y es verdad, íbamos a cumpleaños de 15 y nos prestábamos los vestidos, nos poníamos traje largo, tacos. No había una contradicción entre esa adolescencia que estábamos viviendo y que queríamos disfrutar a pleno y ese momento del país que fue duro, muy duro, ¿no? ¿Le molesta el término izquierda caviar o la divierte? Me divierte, me parece fantástico y además me alegro mucho que haya en la izquierda gente que le gusta el caviar. A mí personalmente no me gusta, pero me parece fantástico. En la izquierda ha desarrollado en el Uruguay un peine fino donde distintas personas de extracciones diferentes la integramos, la participamos y tenemos el objetivo común de hacer de esto una sociedad mejor. Por lo tanto, no hay prejuicios. Hace rato, por mi historia personal capaz, pero también por mi responsabilidad, que estoy dudando si le hago la pregunta sobre el cáncer. ¿Sabe por qué? Porque estoy recordando también palabras de Dilma Rousseff,
que cuando estaba en campaña política, hace ya 2 o 3 años o quizás 5 para atrás, cuando es nombrada por Lula de alguna manera visibilizada como su heredera, una suerte de delfín en democracia, por decirlo así, le empiezan a preguntar sobre si va a poder ejercer la presidencia, sobre si va a poder ser candidata, porque en realidad ella ha tenido cáncer. Y llega un momento en el que Dilma Rousseff se planta y le dice, bueno, yo voy a poder hacer todo eso si ustedes dejan de preguntarme, porque en realidad para curarme también necesito que dejen de hablar del tema. Entonces yo estoy en ese tironeo con usted, si le pregunto o no le pregunto, porque también no estoy aquí para complicarle la vida en el tema salud. Podré complicársela en el tema de la discusión del pensamiento. No, pero para nada. A ver, me niego a que el cáncer sea parte de mi biografía. Es como que me pusieran que tengo reuma. Me parece que es absurdo. Sí me parece que es importante cuando las mujeres atravesamos estos procesos, primero reivindicar que gracias a que la mamografía es obligatoria en el carnet de salud, yo detecté precozmente o me detectaron precozmente un cáncer de mama. Fue un impacto importante. El cáncer siempre está asociado a la muerte y bueno, y cómo transmitirle a mi familia, sobre todo a mis hijas, fue la parte más dura, ¿no? Fue la parte más dura. Después, la lucha la di a brazo partido, no me iba a ganar y no me ganó, por suerte. Yo creo que el 90% de esta pelea tiene que ver con el estado de ánimo, con el apoyo familiar y con tener la resolución que vas a pelear. Y bueno, y lo peleé. Como he peleado tantas cosas en esta vida. Y soy una sobreviviente de muchas batallas. ¿Alguna vez dijo por qué a mí? No, no. Ahora sí, no me dejé crecer más el pelo porque la parte más dolorosa de todo el tratamiento fue cuando me quedé pelada. ¿Qué pasó ahí? ¿Se vio pelada y no se reconoció? No me reconocí porque además perdí las cejas, perdí las pestañas, perdí todo y no me reconocí. Fue como la visibilidad de la enfermedad, más allá de la operación y todo lo demás. Esa visión externa de que salgo a la calle y todo el mundo sabe que tengo cáncer. Es como... Entonces decidí que mi pelo, aprendí de Galeano, de que si era importante por algo crecía hacia afuera y dije, no me lo voy a dejar más largo. Y bueno, y me acordaba ahora que me invitaron para un banderazo el domingo. Sí. Que el banderazo de las elecciones pasadas yo lucía unos hermosos turbantes. Y que bueno, y que ahora voy con mi pelo. Y eso también está bueno para las mujeres que están atravesando estos procesos, saber que los podemos vencer, que no les tenemos que tener más miedo de lo que realmente vale la pena tenerla y que a pesar de que transitamos, lo hablaba con Mariana Perkovich el otro día, bien, a pesar de que transitamos por un túnel que es oscuro, hay un cabello de Ariadna que nos lleva hacia la luz y somos nosotras. Qué bueno, porque no es un hilo, es un cabello. Para algo. Dice que se nos cae. Para algo. Gracias por este encuentro esta mañana. Usted ahora ha decidido participar más activamente de la campaña porque quedan 2 chauchas y un palito, ¿no? Ya estamos ahí. Si yo te dijera, María Inés, que ya no tengo tiempo para respirar y que he recorrido, creo que los barrios y los lugares y los pueblos más increíbles del interior, no podemos decir que no estoy en campaña. Estoy a full en campaña, trabajando mucho con Daniel y bueno, y preparándonos para la que viene, ¿no? ¿De dónde era su abuela? Mi abuela era de acá de Canelones, no más de San Jacinto. Bien, perfecto. El Santoral presente. Sí. Canelones este fin de semana además está invitando a más de una fiesta. Me quedé hipnotizada con ese personaje, con el personaje de su abuela. Pero esa es otra historia para otra mañana. Habló de sus arrepentimientos, habló de sus dolores, habló de su fuerza y de su resiliencia, también de algunas claves que ha decidido elegir para seguir adelante. ¿Dejó de ser comunista? ¿Por qué? Porque los procesos que vivieron en este país me llevaron a replantearme algunas cosas y en particular la convicción absoluta de que la democracia no es un medio, es un fin en sí misma y ese concepto de democracia y de participación tiene que ser lo que presida cualquier proceso de cambio en cualquier país. Es una redimensión personal, sigo siendo una mujer de izquierda, pero de una izquierda que hoy ve al siglo XXI
como un abanico de enormes posibilidades donde desde la izquierda tenemos que recodificar algunos principios y redimensionarnos en esta realidad nueva. ¿Se equivocó por ser comunista? Lo hice convencida. Está claro, pero quiero decir, ¿qué dice hoy? Hablábamos de autocrítica. En la perspectiva histórica creo que no. En el Uruguay el Partido Comunista jugó un papel muy importante en la resistencia a la dictadura y defendió la democracia a capa y espada. Y eso también lo aprendí. De alguna forma yo lo he transformado, ese concepto de democracia más profunda, más avanzada, en un concepto rector de mis convicciones ideológicas. ¿Se afiliaría de nuevo a algún partido? Creo que no. He construido también poderosos referentes, sobre todo el sereñismo, que me permiten tener una visión mucho más amplia, mucho más pluriclasista, aún sabiendo que siguen preexistiendo las diferencias fuertes que dividen una sociedad, pero creo que tengo una amplitud. Creo que el frente amplismo me queda muy bien. ¿Hay dos platos en una balanza, oligarquía y pueblo? Hay dos proyectos de país, un proyecto progresista y uno definido como conservador. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Esta es la oportunidad que usted estaba pidiendo y hoy la tuvimos mano a mano en la mañana en casa. ¿Qué tiene que hacer mañana, esta tarde? El domingo ya me dijo. El domingo ya te dije, y esta tarde tengo que prepararme para seguir trabajando y estudiando en algunos temas que me parece que son relevantes. ¿Está estudiando? Sí, hay que estudiar. Hay que estudiar. Una vicepresidenta no tiene que ser una todóloga, pero tiene que saber de lo que habla. Gracias por este mano a mano. Al contrario, fue un placer para mí. Gracias. Cerramos aquí, amigos, esta semana de manos a manos que ha sido súper variada. Hoy tuvimos con esta candidata que se planteó públicamente y se presentó en la palestra diciendo quizás tengan que tomarse un tiempo para conocerme. Ojalá hayamos aportado en esa línea esta mañana mano a mano. Gracias, Villar. Gracias a ti.